escucharlo con atención, hay que tener obviamente conocimiento previos a las patologías, hay que tener una empatía y reservar la información. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el paciente se sienta más tranquilo, esté más en confianza y pueda emitirnos o relatarnos la sintomatología, para que así nosotros podamos resolver o diagnosticarlo lo más rápido posible y por ende hacer un tratamiento oportuno. Entonces, dentro de la reserva de la información, cualquier cosa que el paciente nos indique, entonces queda solo entre el paciente y el médico. Ya si el paciente les indica que pueden informar a un familiar o alguno con el que esté acompañándolo, lo pueden hacer, mientras tanto no. Ya esto va a hacer que también tenga mayor confianza el paciente en su médico. Dentro de las reglas generales, aparte de lo que acabo de mencionar, hay que tener un trato diferente, quiere decir empático, ponernos en el zapato del paciente, tenerlo en un lugar confortable, que podamos hacer tanto la anamnesis como la exploración y valoración en el paciente. Demostrar un interés en los problemas del paciente, no atenderlo a lo rápido, a lo apurado, o como que me está refiriendo sus molestias y yo estoy en otro lado o estoy con el celular. Siempre hay que mostrar interés porque así el paciente se va a sentir más seguro y va a poder relatarle todas las molestias que siente. Y obviamente van a también volver con el mismo médico porque se van a sentir en confianza. Si usted no le da importancia, el paciente inclusive hasta se sale de la misma consulta y no vuelve más. ¿Ya? No demostrar apuro, no demostrar aburrimiento en el paciente. Hay que tener obviamente profesionalismo. Estimular el relato espontáneo con preguntas abiertas, siempre consultándole también con palabras claras que el paciente pueda entender. Sabemos bien que nosotros sabemos terminología médica, pero hay muchos pacientes que tienen grado escolar bajo. A veces ni siquiera han terminado el básico o han salido bachiller y no entienden ciertas terminologías que nosotros hablamos. Entonces tratemos de informarles o explicarles en palabras que el paciente lo entiende y lo comprenda. Y siempre preguntándoles si nos comprendieron o nos entendieron lo que nosotros le hemos explicado o lo que tratamos de pedir, ya sea en el laboratorio o la manera de resolver su problema. Dentro de la semiología entonces va a incluir dos cosas: la anamnesis o interrogatorio, que vamos a hacer relacionado a preguntar al paciente todo sobre él, ya sea sobre la vida personal, la sintomatología o un relato de lo que ha pasado con esa molestia por la que esté viniendo. El examen clínico hay que hacerlo obviamente dependiendo del área donde mi paciente siente las molestias. Ya si un paciente está para internación, obviamente el examen físico va a ser más detalladamente, ya desde la cabeza hasta los pies, pero si estamos en una consulta externa, en una emergencia donde lo más principal tenemos que hacer un examen físico más detallado en el área donde el paciente tenga las molestias, que podemos hacerlo tanto de métodos manuales o ayudarnos con instrumentos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la anamnesis? Es todo lo que nosotros consultamos, ya sea a la paciente o al acompañante de la paciente. ¿Ya? Muchas veces hay pacientes que no pueden relatar, o inclusive son tímidas o tienen algún problema, o pueden venir a la consulta, qué sé yo, o a la emergencia desmayada. Entonces tenemos que buscar la forma de recopilar información del acompañante. Esto va a constituir un elemento de orientación diagnóstica. Todo lo que nosotros consultemos a la paciente nos va a orientar para poder sacar diagnóstico. De esa manera, poder hacer un tratamiento oportuno en la paciente. Debe ser sistemática, estructurada y dirigida. O sea que nosotros consultemos o preguntemos relacionado a la sintomatología por lo que la paciente viene. Por ahí viene por un dolor abdominal y ustedes le están preguntando otra cosa que no tiene nada que ver con su dolor abdominal. Entonces vamos a perder tiempo, nos va a costar mucho más diagnosticar a la paciente y por ende no vamos a hacer o no vamos a resolver su problema de manera oportuna. El profesional debe desarrollar una actitud especial para interesarse por la problemática de la paciente. O sea, no interrumpirlo. Cuando las pacientes están exponiendo su molestia, empiezan a contarles, entonces ustedes no traten de escucharlo que termine completo, para que después puedan interrumpirle y preguntarles relacionado a lo que le están contando algunos datos que
se le pasó a la paciente, pues ustedes quieren recopilar más información acerca de eso. Y obviamente que la anamnesis ginecológica debe realizarse en un ambiente privado y confortable. Como es un área muy delicada para las mujeres, entonces hay que tener mucho tacto para poder realizar las preguntas que vamos a hacer en los pacientes. Entonces la historia clínica tiene que ser bien orientada, sinóptica, detallando siempre los siguientes puntos. Primero, la identificación de la paciente. Siempre hay que saber los datos del nombre completo, la edad, fecha de nacimiento, la ocupación, profesión, nacionalidad, fecha de la consulta, que es muy importante. En el caso de que sea una paciente que estemos internando, la hora de internación también es muy importante. El motivo de la consulta, siempre la causa por la que esté viniendo la paciente. Ese es el principal motivo de consulta, que puede ser una o varias molestias. ¿Ya? Antecedentes de enfermedad actual, aquí nosotros consultamos si mi paciente tiene alguna enfermedad de base, si tiene antecedentes, las patologías más comunes, hipertensión, diabetes, tal vez alguna enfermedad autoinmunitaria o algún tipo de cánceres que hayan hecho algún tratamiento, que hayan resuelto o no. ¿Ya? Lo que son antecedentes ginecobstétricos, en ginecología y en obstetricia es muy importante este dato, ya que de acuerdo a eso vamos a saber las gestas de la paciente, cuántas veces está embarazada, de los cuales cuáles han sido partos, cesáreas, abortos, las causas de los abortos, porque pueden estar relacionados con este punto, tal vez por la patología que esté viniendo, puede servir como un factor predisponente o también para poder desarrollar algún diagnóstico extra al momento de anotar en la paciente. También nos incluyen este antecedente lo que es desde la menarca, que es la fecha en que, o el año en que viene su primera regla. Ya debemos conocer los parámetros normales para poder identificar tal vez algo patológico. Por ahí mi paciente viene de 18 años y todavía no ha tenido su menarca. Entonces podemos identificar ahí una causa principal. Sabemos bien que la menarca dentro de lo fisiológico está desde los 8 a los 16 años. Entonces obviamente si mi paciente presenta una menarca antes de los 8 o después de los 16, entonces ya puedo estar frente a una patología y hay que ir identificándolo. Igual que dentro de este punto está la fecha de la última regla, que se la abrevia como FUR o FUR, ya que eso es importante porque también es importante conocer cuándo le vino su regla por última vez. A veces hay pacientes que tienen amenorrea. Ya amenorrea quiere decir ausencia de menstruación igual o mayor a 3 meses. Puede ser que mi paciente esté embarazada, puede ser que tenga una alteración a nivel ya sea de los ovarios del útero que esté provocando esa alteración. A veces la paciente no viene por ese motivo a la consulta, pero ya podemos ir diagnosticando otro punto, que inclusive ni la paciente lo pasó desapercibida. Dentro de los antecedentes personales, ya si alguna vez ha tenido alguna intervención quirúrgica. Si es así, qué tipo de cirugía, hace cuánto tiempo y por qué. Todas esas consultas se le pregunta. En caso de que no tuviese, solamente se lo coloca nombre fiel. Antecedentes familiares. Ya este punto en ginecología también es importante porque hay muchas patologías que son hereditarias de la madre, sobre todo los tipos de cáncer, la diabetes, la hipertensión. Entonces, nos puede servir tanto para diagnosticar, nos sirve como un factor predisponente o saber el origen o la causa de la patología por lo que esté viniendo. Dentro de los motivos de consulta tenemos mucha sintomatología, pero los más frecuentes son los que son en ginecología: trastornos menstruales, dolores pélvicos, flujo genital, ya sea por infecciones, por prurito, por alguna secreción, infecciones ginecológicas, las más comunes ya sean las ETS o las infecciones urinarias. También acuden por anticoncepción, control ginecológico anual, trastornos sexuales, alteraciones mamarias o algún otro proceso que tenga alteraciones en respecto a la que es el aparato genital femenino. ¿Ya? Bueno, ya hablamos. Entonces, ya les hablé de los antecedentes. Bueno, algunos antecedentes quirúrgicos de
dentro de la ginecología también podemos consultar si es que no es una paciente anexectomizada o una oophorectomía, que quiere decir la extirpación de los ovarios. Tal vez la paciente es histerectomizada, eso quiere decir cuando sacamos el útero, una anexohisterectomía, que puede ser cuando tiene una cirugía que le han sacado todo, útero, ovario, y así sucesivamente dependiendo. Esas son las más comunes que nosotros manejamos en ginecología. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque también cuando venga la paciente con alguna molestia, para saber si puedo solicitarle algún laboratorio o alguna imagen extra. Por ahí mi paciente tiene un dolor en hipogastrio, pero la paciente le han sacado el útero, le han sacado los ovarios, y entonces sabemos que no hay esos órganos, entonces más que voy a pensar que es algo intestinal, ya entonces para orientar. Por eso es importante siempre conocer estos antecedentes para que también nosotros nos vayamos orientando y vayamos descartando ciertas patologías que nosotros pensemos que está teniendo la paciente. Toda esa parte incluye lo que es la anamnesis o todas las consultas que nosotros le hacemos a la paciente, ya que son de manera subjetiva. Ahora, de manera objetiva, tenemos el examen físico general, donde nos va a incluir que nosotros utilicemos la exploración en la paciente, lo mismo que la semiología, inspección, palpación, percusión y auscultación, dependiendo del área o de la zona que ustedes van a hacer el examen físico. Si es una paciente, por ejemplo, que viene a la consulta, que está, no nos olvidemos que el tiempo de la consulta es corta, entonces tenemos que basarnos en la revisión del área de la molestia de la paciente. Ya si es una paciente que está internada o la vamos a internar, entonces ya el examen físico es más exhaustivo, más detalladamente. Entonces, en el examen físico, las 4 puntos principales, ¿ya? Inspección, palpación, percusión y auscultación, dependiendo del área o la zona que ustedes van a realizar. Entonces, dentro de los aspectos a considerar, siempre antes de hacer el examen físico, tener un buen ambiente con una buena temperatura. También es importante la temperatura de las manos, sobre todo en épocas de invierno. Ya podemos provocar, si está fría, obviamente, una molestia en la paciente o alguna alteración. Tenemos que tener una iluminación adecuada, ya que esto nos va a ayudar a poder inspeccionar mucho mejor a detalles algunas lesiones en las pacientes. O en el caso de ginecología, cuando vamos a hacer una espectroscopía o revisión del canal vaginal con espéculo, como es un área, un conducto cerrado, oscuro, entonces vamos a necesitar las lámparas para poder visualizar mucho mejor esa área. Obviamente hay que tener mucho cuidado en el respeto y el pudor de la intimidad de la paciente. En ginecología nosotros revisamos área genital, entonces siempre las pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque es un área muy íntima en los pacientes, peor si ustedes son varones los médicos. Siempre informémosle a la paciente lo que vamos a realizar en ella y para qué me sirve lo que le vamos a hacer. ¿Ya? Y cuando es el momento de retirarse la ropa, ustedes pídanle que el paciente se lo retire. Ya nunca se lo retiren ustedes porque puede haber mala interpretación o inclusive la paciente sentirse un poco incómoda. Tengamos mucho cuidado. Igual siempre teniendo materiales como por ejemplo si van a trabajar en área genital, si bien no necesitamos que esté con la ropa interior, pero no por eso lo vamos a tener al descubierto, tenemos que poner una sabanilla encima, siempre cuidando su pudor de la paciente. Cuando ustedes vayan en obstetricia a sus prácticas, ustedes van a ver que a veces en sala de parto la pasan así desnuda, ¿ya? Lo tratan al paciente como que fuera cualquier objeto, entonces siempre hay que tener mucho cuidado, por más que la paciente en ese momento va a tener a su bebé, necesita el área estar abierta, igual hay que cuidar el pudor de la paciente, ya tengamos mucho cuidado en esa parte. Que esté libre de ruidos molestos o que también esos ruidos no nos van a permitir poder auscultar correctamente, poder identificar sonidos en los pacientes o en los órganos que estemos buscando. Y obviamente evitar interrupciones. Cuando revisemos a las pacientes, tratar de que si tenemos un área donde haya seguros en las puertas, mejor colocarlos para que así podamos trabajar mejor. Porque no olvidemos que en los hospitales hay enfermeras, hay auxiliares, entonces a veces van y vienen el personal y obviamente la paciente se va a sentir incómoda. Entonces, la inspección va a comenzar desde el momento en que el examinador mira por primera vez a la paciente.
Siempre nosotros, tras que vemos a la paciente, ya estamos inspeccionándola, viendo desde cómo ingresó a nuestra consulta, cómo está caminando. Ahí podemos visualizar alguna molestia en la paciente. No solamente estamos hablando de ginecología, sino en otras especialidades. ¿Ya? A veces la paciente llega con dificultad para caminar y tras inspeccionarla ya podemos ver si tiene alguna lesión, que se dio en cadera, en rodilla o alguna molestia en el pie, ya desde el momento de la marcha. Dentro de lo que es la palpación, entonces permite verificar y complementar los hallazgos de la inspección. Ya lo que nosotros hemos visualizado al comienzo, ya la palpación nos va a ayudar a aumentar o a corroborar alguna molestia que nosotros hayamos identificado. Las manos para nosotros, o los dedos, son como nuestros segundos ojos, porque son aquellos que van a poder identificar dónde están las lesiones, ¿sí? Qué tamaño está, si por ahí miran algún punto, si es movible, si es estático, si es blando, duro, alguna masa, si hay dolor a la palpación. Entonces todo, nuestros dedos son nuestros ojos. Podemos visualizar con la palpación lugares que a simple vista no podemos ver. Además que con la palpación podemos ver desde la temperatura del paciente. La percusión, entonces, que puede ser de manera inmediata e inmediata. Ya la inmediata consiste en golpear directamente lo que son, por último, 4 pulpejos de los dedos, el área donde queremos hacer la percusión. Y la inmediata consiste en aplicar un golpe sobre el dedo, ya sea el índice o el medio, de la mano correspondiente que estemos revisando. ¿Ya? Y por último, la auscultación. Ahí incluye otro punto principal, el oído, que es el que nos va a indicar si existe algún ruido anormal o si está dentro de lo fisiológico, dependiendo del área donde ustedes van a hacer la auscultación. En el caso de obstetricia, utilizamos los pinal, son esos tubitos que ustedes ven a un lado. Bueno, en realidad ya no se lo utilizan, ya eso se los cambió por los Doppler. Antes escuchábamos la frecuencia cardíaca fetal con esos tubitos que ustedes ven ahí, que normalmente antes eran de madera o de metal, que eso nos ayudaba a acercarlo más a la barriga de la mamá y poder con los oídos directamente escuchar los latidos cardíacos. Pero ya como apareció el Doppler, los chiquititos, entonces ya con eso se lo escuchan mucho mejor. Por lo menos hasta que yo hice el internado, nosotros escuchábamos con los pinal. Ya de ahí aparecieron los Doppler y todo el mundo utilizó la Doppler. Entonces el examen físico general en ginecología va a contemplar desde los signos vitales. Y así bien en una paciente siempre pasa por enfermería previa, que sea la consulta o la interna, siempre es necesario que nosotros volvamos a tomar los signos vitales. A veces puede variar, a veces la paciente llega rápido a la enfermería, a veces llega cansada y los signos vitales pueden salir alterados. Mientras que hasta que pase a la consulta o ustedes estén haciendo su estudio que tiene una paciente de internación, ya la paciente está calmada, se volvemos a tomar signos vitales, inclusive hasta la presión puede regularse, porque todos los puntos de signos vitales tienen su forma de cómo tomarlo y ciertas actividades físicas pueden alterar. Y obviamente también incluye la antropometría. Ya eso quiere decir que el talla, el peso y el índice de masa corporal, porque también podemos encontrar ahí factores predisponentes que estén agravando la patología o que pueden agravar o sacar nuevos diagnósticos. Por ahí la paciente es desnutrida, es muy delgada o es obesa, clasificar qué tipo de obesidad tiene y de acuerdo a eso también, como les vuelvo a recalcar, sacar diagnóstico o factores predisponentes por la patología que esté viniendo. Y el examen ginecológico, en lo que es nuestra área, entonces debe efectuarse el examen ginecológico, que es muy importante y adaptarse a cada situación de la paciente. No a todas las pacientes que vienen a consulta de ginecología requerimos que nosotros hagamos un examen físico ginecológico. Tiene que estar relacionado a la sintomatología por la que la paciente viene. Por ahí mi paciente viene y me dice que solamente viene que siente una bolita en el seno. Entonces no va a requerir que yo le haga una revisión ginecológica, porque en esa área no tiene nada que esté manifestando. Entonces tenemos que tener puntos clave para saber qué molestia tiene la paciente y saber qué área voy a revisar en la paciente. No a todas se les revisa la parte genital, ¿ya? Y siempre indicándole a la paciente qué es lo que vamos a hacer.
estamos haciendo para que así la paciente esté mucho más tranquila. Y obviamente siempre preguntándole si es la primera vez que viene al médico, al ginecólogo, si le han hecho alguna vez revisión, porque hay pacientes inclusive que nunca han ido. Por ejemplo, yo tengo pacientes que van a las consultas mayores ya y nunca han acudido al ginecólogo. Entonces para ellos es incómodo la revisión, o por ahí viene primera vez a papá Nicolau, igual siempre explicándole qué es lo que se le va a realizar a la paciente. Esta es la posición ideal para las pacientes de revisión ginecológica, el área genital. Dentro de los materiales que nosotros utilizamos para ginecología, esta es nuestra camilla, ya sea para revisión ginecológica o para un parto. Si ven, las camillas son muy diferentes a una camilla que usualmente se utiliza para revisión a la paciente en otras áreas. Es una silla especial que tiene la parte inferior, que son flexibles, para que pueda adaptarse la paciente. Y presenta unas pierneras para que la paciente esté relajada las piernas y podamos visualizar mucho mejor y ya la paciente quede en esta posición. Así, de esta manera podemos visualizar mucho más fácil o inspeccionar el área genital de la paciente. Materiales que normalmente utilizamos en ginecología, obviamente es la camilla que les acabo de mostrar, una lámpara de luz, que les dije que normalmente cuando hacemos endoscopía o revisión del canal vaginal, o hacemos un papá Nicolau, una colposcopía, cualquier procedimiento ginecológico en el área genital, necesitamos una lámpara para mejor visualización, ya que es un área que es oscura, sobre todo el canal vaginal. Entonces nosotros tenemos que ayudar con una lámpara de luz. Los espéculos vaginales, que es lo que nos va a ayudar a visualizar dentro del canal vaginal, que pueden ser de diferentes materiales. Normalmente utilizamos de metal, que son esterilizables, o hay los nuevos espéculos que son de plástico, que son desechables. Pero en todos los hospitales la mayoría utilizamos los que son esterilizables porque son más caritos, pero obviamente nos va a durar mucho más que un desechable. Los guantes estériles o de procedimiento, dependiendo qué es lo que vamos a realizar. Si vamos a hacer algún procedimiento como un papá Nicolau, obviamente necesitamos los materiales para un papá Nicolau. Y dependiendo de lo que vamos a realizar, son los otros instrumentos que utilizamos. Y siempre nosotros tenemos un balde o receptáculo de material sucio. Como estamos utilizando espéculo o utilizamos pinzas especiales para el ingreso o para tomar muestra lo que sea en el canal vaginal, entonces necesitamos desechar ese material para posterior ser lavado y esterilizado. Ya cuando vayamos en práctica le voy a mostrar los materiales que tenemos allá. Entonces siempre cuando examinemos los genitales externos, siempre hay que visualizar, lo primero es inspeccionar los caracteres sexuales secundarios, los órganos genitales externos. Ya hay que ver si tiene alguna alteración, cómo está el desarrollo de esos órganos externos, los aspectos que tienen, la coloración de las mucosas y si existe alguna lesión o algún abultamiento anormal en esa área genital. De acuerdo a que nosotros vayamos encontrando, ya vamos aumentando más las revisiones de acuerdo a lo que encontré. Dentro de lo que es la inspección y exploración de los genitales externos, cuando nosotros inspeccionamos, siempre vamos a ver lo primero, lo que vemos externamente, todos los órganos externos. ¿Ya? Lo primero que vamos a visualizar, monte de veno, los labios mayores, ver si existe alguna alteración en esas áreas, ver las características de la piel, la inserción de los vellos púbicos, si tiene o no tiene, y ya para poder inspeccionar el área más profundo por debajo de los órganos, de los labios mayores, entonces utilizamos esa técnica con el dedo índice y el dedo gordo, separar un poquito los labios mayores para poder visualizar ya sean labios menores, clítoris, meato o el introito vaginal, ¿ya? Para que sin esa maniobra a veces es difícil visualizar. Luego tenemos la palpación. Una vez que hayamos al inspeccionar hemos visto algo que está alterado, entonces procedemos a hacer palpaciones del área donde hemos visto algo alterado, obviamente, ¿ya? O también podemos hacer lo que son tactos vaginales, sobre todo en pacientes que tengan molestias cervicales o pacientes que estén embarazadas, para poder determinar si hay un cambio
en el cuello cervical, si hay alguna dilatación, si hay engorramiento, si hay dolor a la movilización del cuello, dependiendo de la patología que nosotros estemos pensando. Y obviamente en la palpación vamos a poder, si encontramos alguna masa, ya nuestro dedo va a poder sacar las características, si es duro o blando, qué tamaño más o menos, si es de consistencia blanda, dura, si es movible o no, si tiene algún líquido interno o no. Entonces nuestros dedos hacen, esa palpación hace todo lo que nuestra vista no puede hacer. Estos son algunos hallazgos que es muy frecuente en ginecología. ¿Se acuerdan que en el primer tema de anatomía hablamos de los órganos externos de las glándulas? ¿No? Tenemos dos tipos de glándulas. Entonces, una de las glándulas más principales que más se afectan es la de Bartolini, que tenemos dos patologías, ya sea la Bartolinitis, que es una inflamación de la glándula, y si se sobreagrega una infección, estamos hablando de un absceso bartolítico. Se presentan de esta manera, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo del área o de la glándula afectada. Entonces, cuando mi paciente tiene estos procesos muy continuamente o muy recurrentes, ya nosotros tomamos otras medidas, como por ejemplo una cirugía que llamamos marsupialización, que no es más que el retiro de la glándula, para que así la paciente ya no tenga constantemente estos procesos, ya que son muy dolorosos. Sobre todo cuando la paciente, como esa área es muy delicada, la paciente no puede ni sentarse. Mayormente la Bartolinitis no produce muchas molestias porque es solo una pequeña inflamación, mientras que un absceso, como hay un proceso de infección, ya hay lo que es la que trae ser ardor, hay eritema, está caliente, mucho dolor. Entonces ya cuando hay un absceso hay más molestias en el paciente, inclusive no pueden ni sentarse. Esta es la marsupialización, que ya hemos retirado toda la glándula. Entonces eso se hace una cirugía en consultorio, podemos realizarlo de la posición ginecológica que ya hemos visto hace un momento, y se los manda a su casa y se las va revisando constantemente para ver que ese espacio se cierre espontáneamente. Obviamente mandamos con analgésico, antipiréticos y antibióticos. Podemos encontrar igual hallazgos o lesiones a nivel de la vulva, que hay diferentes tipos de lesiones. ¿Ya? Entonces para eso nos va a servir la inspección y si requiere hacemos una palpación. ¿Ya? Son las dos puntos principales que utilizamos en las áreas de los genitales, ¿ya? Inspección y palpación. Podemos también hacer exploración del introito, porque puede haber alguna signos que podemos observar. Los más comunes son el cistocele, rectocele y enterocele. Cistocele, bueno, todos estos tres son prolapsos, dependiendo del área. Cistocele quiere decir la salida de la vejiga por vagina, que tiene sus grados también. El rectocele es la salida del recto, y el enterocele es cuando sale todo el útero por vagina, que también viene por grado. ¿Ya? Estos son los prolapsos. ¿Ya? Entonces, así se ven los puntos dependiendo qué es lo que está saliendo por vagina. Normalmente cuando hay estos prolapsos, los tratamientos son quirúrgicos. Si es en la vejiga que está saliendo, nosotros colocamos malla que sujete la vejiga y toda la cirugía lo hacemos externamente, ya todo vía vaginal, no hacemos nada por abdomen. Entonces colocamos unas mallas especiales para levantar la vejiga. Si es el útero que está saliendo, hacemos una histerectomía vaginal, o sea, sacar todo el útero por vagina. Y como mayormente siempre vienen acompañado de un cistocele con un enterocele, entonces podemos hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Sacar el útero, colocar la malla para suspensión de la vejiga, porque igual cuando sacamos el útero, como son los mismos ligamentos que están sosteniendo, entonces siempre la vejiga tiende a descender. Entonces, para evitar que tenga un cistocele en mi paciente a corto o largo plazo, igual colocamos una malla, ¿ya? Para evitar que eso descienda en corto o a largo plazo. Inspección de vagina y cuello. Siempre nosotros, para poder visualizar o inspeccionar esta área, necesitamos el espéculo, porque es un área, un conducto cerrado, oscuro, entonces a simple vista no lo vamos a poder visualizar todo ese conducto. Utilizamos los espéculos que nos van a ayudar para poder identificar que sea la presencia de sangre, algún flujo vaginal, para visualizar las características de las mucosas, si hay alguna lesión, algún desgarre
Entonces todo eso nos va a ayudar con la simple inspección o alguna palpación. Estos son los espéculos que le hablaba de material, son de metal esterilizable. Vienen de diferentes modelos, pero tienen la misma funcionalidad: poder visualizar vagina y el cuello uterino. Esa es la forma. Bueno, en la práctica les voy a enseñar cómo utilizar la colocación del espéculo, porque también hay que tener mucho cuidado, porque como, sobre todo en el introito, al ingreso del espéculo, porque el introito no es elástico, entonces podemos producir desgarros o lesiones si no sabemos colocar el espéculo. Y obviamente los espéculos son de acuerdo al tamaño de la vagina de la paciente. Ya vienen por tamaño los espéculos, no todos son del mismo tamaño. Va a depender mucho de la paridad de las pacientes. Entre más partes vaginales hayan tenido, obviamente esa vagina va a ser mucho más elástica, mucho más profunda. Entonces, de acuerdo a esa anamnesis que nosotros hagamos en la paciente, vamos a poder identificar qué tamaño de espéculo voy a utilizar. Bueno, de esta manera que en práctica les enseñaron cómo la colocación del espéculo tiene su forma de colocar y la forma de retirar también. Y obviamente para visualizar todo lo que es canal vaginal, y ese redondito que ven en medio, ese es el cuello cervical. Es la parte del útero que podemos visualizarlo externamente, la única parte del útero. Y es ahí donde el área donde nosotros realizamos toma Nicolau, colposcopía, tal vez una biopsia de cuello, una cauterización, un Bonolip, alguna cirugía en esa área. Entonces de esa manera podemos visualizar. Esta es la inspección del cuello, que ahí el primer dibujito es un cuello normal, normalmente rosado, no tiene ninguna molestia, y hay diferentes lesiones. En el último que podemos visualizar es un cuello en una espectroscopía, una colposcopía, ya con tintas especiales que nosotros utilizamos para poder identificar las células que hay en esa región. Y en el que está en blanco y negro son las formas que tienen el cuellito. Es importante también, la forma varía de acuerdo a la paridad de la paciente. Si es una paciente que ha tenido el primero es circular, es una paciente que nunca ha tenido un parto vaginal, ni siquiera una pérdida, nada. Cambia cuando la paciente tiene partos vaginales o pérdida, de ser circular pasa a transverso, ¿ya? Esa forma. Entonces nosotros podemos visualizar o poder identificarlo mediante la visualización, y ellos son las características. A veces hay pacientes que niegan haber tenido pérdida o se hayan hecho tal vez algún legrado. Entonces, con la simple forma del cuello cervical, ya me doy cuenta si mi paciente me está mintiendo o no. Entonces, porque ellos son las características especiales. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Hay las mulíparas que nunca han tenido. Pero puede sí ser pacientes que pueden ser que hayan tenido tres cesáreas, nunca dilataron, no tuvieron partos vaginales, y su cuellito va a estar como en las mulíparas, circular. ¿Por qué? Porque ese cuello nunca se modificó, nunca dilató, entonces va a continuar siendo circular. Entonces, por eso siempre es importante los antecedentes ginecobstétricos. Y dentro de los hallazgos cervicales podemos encontrar muchas cosas, ya sean pólipos, secreciones, tal vez niño más parido, o algunas otras alteraciones, ya sea con una espectroscopía en la inspección o realizando algún método de diagnóstico. También existe la exploración o el tacto que podemos realizar a la paciente dependiendo de la sintomatología o lo que queramos encontrar. Puede ser unimanual con una sola mano o bimanual, cuando utilizamos al mismo tiempo las dos manos. Uno haciendo un tacto vaginal y la otra de manera externa para poder identificar mucho más fácil lesiones que hayan en esa área. Normalmente cuando hacemos un tacto vaginal utilizamos solo dos dedos, ¿ya? El medio y el índice son nuestros ojos, los dos dedos que vamos a poder utilizar para poder identificar si existe alguna alteración interna, cambios en la morfología o tal vez la presencia de alguna secreción o algún proceso alterado. Ahí vemos una exploración bimanual que nos va a servir para saber la posición, arquitectura, tamaño, si hay alguna tumoración, su forma, su simetría, su consistencia, si hay alguna molestia o dolor a la palpación, y obviamente la movilidad del cuello cervical. Entonces, como les dije, para nosotros los ginecólogos, para los médicos en esta área, los dedos
Aquí les muestro una imagen de la posición del útero, que también les hablé en anatomía. ¿Se acuerdan cuál es la posición normal de un útero? Anteverso flexión. Esa es su posición normal, ¿ya? Que es la que está en medio. O la primera también. Pero pueden haber los retos. Los que están a este lado son las que es mala posición del útero. Entonces, por eso es importante conocer lo fisiológico para detectar lo patológico. ¿Cómo podemos saber esto? Mediante una palpación bimanual podemos hacerlo, o mediante imagen por una ecografía o una tomografía. Podemos hacer también una exploración al mismo tiempo, dos órganos, vagina y recto al mismo tiempo. Ya cuando normalmente nosotros hacemos este procedimiento o esta palpación, cuando a veces estamos pensando en una afectación en ambas partes, por ejemplo, tal vez en un desgarro, ya sea por un trauma o durante el parto. A veces los bebés están muy grandes, la cabecita, el área genital no se expande mucho, o a veces son muy forzados los partos, entonces puede haber una comunicación de un desgarro. Como son áreas que están muy cerca, vagina con vejiga o con recto, entonces puede haber una fístula. Fístula quiere decir una puerta o una comunicación entre ambos. Entonces ahí nosotros podemos visualizar, podemos determinar con los dedos, con los tactos, si puede haber ese desgarro o esa comunicación. Cuando sospechamos, cuando a veces los pacientes por vagina orina, o por la vagina sale el orín, o lo mismo con la defecación, sale materia fecal por vagina. Entonces ahí estamos pensando que puede haber una comunicación o un desgarro. Y otro punto importante, también no nos olvidemos que dentro de la ginecología incluyen las mamas. Ya tenemos que hacer la exploración mamaria, obviamente si nuestros pacientes nos refieren molestias en esta área. Igual hacemos lo que es la inspección y la palpación. Dentro de lo que es la inspección, siempre visualizar las características de la mama. Ya ver si tiene, qué tamaño tienen las mamas, si tienen simetría, cómo están los pezones, igual si son simétricos, ver las características de la piel y obviamente después ver lo que son, hacer lo que es la palpación. La palpación mamaria siempre hay que hacerlo de manera suave, delicada, y la forma de hacerlo de esta manera. ¿Ya? Podemos decirle a la paciente que coloque ya sea las dos manos en la cintura, como están en esa imagen de abajo, o ambas manos detrás de la nuca. ¿Para qué? Para tener mejor campo de palpación en los pacientes. De dos formas podemos hacer la palpación, como está en la imagen derecha. Podemos hacer desde el pezón hacia arriba, como las arañitas, o en forma circular. La palpación normalmente lo hacemos nosotros, ya sea con las dos manos o con una mano, pero solo con las yemas de los dedos. Ya no toda la mano, solo con las yemitas de los dedos, para poder identificar si hay alguna masa, alguna lesión o dolor a la palpación. Y siempre acompañando de apretar el pezón por si hay salida de algún líquido, leche o algún pus. Y también no nos olvidemos de palpar lo que son las axilas, ya que ahí tenemos cadenas ganglionares que podemos encontrar que estén inflamadas por algún proceso de la mano. Y obviamente lo vamos a corroborar todo hasta molestia, ya sean con imágenes, una ecografía, mamografía, dependiendo de la edad, o algún otro laboratorio que es referente a las molestias que tengan. Por ejemplo, hay salida de leche por el pezón, la mamá no está dando de lactar, no tiene bebé, entonces podemos pensar en una hiperprolactinemia. Entonces pedimos laboratorios de prolactina para ver si está alterado. ¿Hay alguna duda? Pues este sería el tema de hoy día, ¿ya? ¿Me pueden hablar, por favor, a tomar líquido? La mayoría de los prolapsos son, dentro de los factores que lo causan, pueden ser por embarazos múltiples, pueden ser por muchos embarazos, puede ser también porque la paciente es muy obesa, por la edad y porque no realizan actividad física. Ya la actividad física se refiere no solamente a ir al gimnasio, existen ejercicios especiales de piso pélvico que van a ayudar para que estos músculos y todo lo que se tiene en el piso pélvico trabajen. Vamos a trabajar el brazo, tenemos que trabajar también el piso pélvico. Y eso ahorita la paciente lo hace, no necesita ir al gimnasio, se le explica que es necesario
que si los músculos de la pelvis vayan trabajando y de esa manera evitar prolapso. Y eso se ocurre con pacientes.